Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Contando Cuentos con Celeste. Bienvenidos, hoy les traigo un cuento. El cuento de hoy se llama Me hicieron brujería, pero pues este cuento, ¿qué creen? Este cuento es 100% verdadero. Me pasó a mí. Esto es bastante fuerte, ¿no? Algo que sí me pasó hace muchos años, pero la verdad que yo contarles esto, pues me trae bastantes recuerdos no muy buenos, ¿no? Pero bueno, aquí estoy para compartirles mi historia, lo que me pasó. A veces también cuando, pues las pocas veces que yo he contado esto, ¿no? Noto como que se mueve la energía, ¿no? Porque cuando he platicado esto ha habido pues ha habido el caso que o tocan en la pared o se caen cosas o hay ciertos ruiditos, ¿no? O se mueven cosas que cada vez que cuento esto sí da un poco de miedo, pero bueno, vamos a ver. Todo empezó, ¿no? Todo empezó cuando yo tenía 16 años. Mi Fuimos a una fiesta familiar y recuerdo que la verdad que no me sentía muy bien, me estaba sintiendo un poco rara. Cuando de repente, ¿no? Cuando de repente me sentí como bastante mareada, perdí el equilibrio y me desmayé. Ay, cuando pasó esto, pues, yo, pues obviamente que mi familia, mi mamá, una tía mía, trataron como de hacerme reaccionar, vaya. Cuando yo abrí los ojos, la verdad que todo cambió. Me sentía muy rara, no me sentía yo. Recuerdo que me sentaron afuera, me llevaron hacia el patio trasero. Y cuando yo estaba sentada ahí afuera, recuerdo solamente mirar al cielo. Por alguna razón me sentía, aparte de que ahí estaba mi mamá y estaba mi tía platicando conmigo que sí me sentía bien, o sentía como que no era yo. Me sentía muy rara. Tenía mucho miedo y me sentía pues muy nerviosa, ¿no? También recuerdo que me hablaban y como que no captaba bien lo que me decían. Como que hagan de cuenta como que mi mente estaba en otra parte, ¿no? O a veces como que escuchaba que me hablaban y como que me tomaba cierto tiempo procesar lo que me estaban diciendo para yo ponerle la atención, para yo vida de contestarles, ¿no? Como que estaba yo como que enfocada, me sentía como que estaba como en un trance, vaya. Empezaba a mirar cosas. Entonces, recuerdo que empezaba como a ver ciertas cosas, ¿no? A ver ciertas, como caras así bastante, pues, terroríficas, ¿no? Entonces empezaba yo a gritar. Entonces se empezaron como que, vaya, mi familia se empezó como que a alarmar, a asustar, que qué era lo que me estaba pasando, ¿no? Viendo que viendo que la verdad yo estaba muy mal, pues dijeron, ¿sabes qué? Ya, vámonos a la casa mejor, vamos a llevarnos a Celeste. Entonces recuerdo que el perrito de mis tíos,
Cuando yo me desperté, o sea, cuando yo reaccioné, cuando me desmayé, yo todo el tiempo escuchaba que el perrito estaba ladre, 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 ladre. No paraba de ladrar, no paraba de ladrar. Para esto, el perrito lo tenían como en una jaula, ¿no? Y estaba del lado trasero donde estaban las lavanderías, y yo tenía que pasar por ahí para irme, ¿no? Recuerdo que cuando yo me acerqué, el perrito me estaba ladrando de una manera muy feroz, ¿no? Como que estaba como que a la defensiva, vaya. También recuerdo que, no sé, simplemente me le acerqué al perrito y me le quedé viendo. Me le quedé observándolo, ¿no? Fijamente. Y de repente miro que el perro, al ver que yo lo estaba mirando, se cayó. Y se empezó a hacer como para atrás, ¿no? Así. Y entonces el perro empieza a llorar. Y se empieza a hacer pipí de miedo. Ya la verdad que eso me tomó a mí. Dije, pues, ¿qué pasó, no? Estaba la verdad que me sentía muy confundida, me sentía muy rara. Ya después me fui. La verdad que recuerdo esa vez que iba yo en el camino, ¿no? En el carro yo, pues, no sé, la verdad que me sentía muy, pero muy, muy diferente. También al llegar a la casa me sentía como muy, muy cansada, como que si me hayan chupado todas las energías, ¿no? Entonces recuerdo que ese día yo llegué a acostarme. En la madrugada yo desperté gritando. La verdad que yo tenía bastantes pesadillas horribles, donde yo miraba cosas horribles. Entonces me levantaba yo pues gritando, ¿no? Yo cuando cumplí los 15 años, a mí me regalaron un rosario de plata muy bonito. Creo que ese me lo regaló mi abuelita o mi mamá me lo compró, ya no me acuerdo, pero estaba bendito. Entonces siempre yo lo traía para todos lados. Me encantaba ese rosario. Recuerdo que me levanté esa madrugada gritando y entra mi madre. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y el rosario que yo traía aquí tenía todo mi cuello rojo. Le decía yo que me estaba quemando. Y aparte yo traía, por ejemplo, el rosario lo traía yo, mi cuello estaba sudando muchísimo. Y se me marcó el rosario en mi cuello. Estaba rojo, rojo, rojo. Y yo le decía a mi mamá, quítamelo, quítamelo, quítamelo. No lo soporto. Después de que me lo quitó mi mamá, descansé y me volví a quedar dormida. Así pasaban los días, las noches. Yo no me sentía bien. O sea, yo me acuerdo que yo estaba como que en mis pensamientos y todo, yo estaba en otro lado. No me podía yo enfocar, no me podía yo enfocar absolutamente nada. Estaba de vacaciones en ese tiempo. En las noches yo no dormía, yo siempre me levantaba gritando. Yo dormía en la mañana, ¿no? Era cuando yo podía descansar. Yo le decía a mi mamá, ya no quiero quedarme yo sola con mis hermanos porque tengo muchos pensamientos muy negativos que me dicen que debería de hacerles daño, o sea, muchas cosas así
bastante fuertes, ¿no? Que me estaban pasando cuando en mi vida había pasado por eso. Entonces, pues mi mamá se empezó a preocupar ya, o sea, bastante. Y decía, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Me trajeron un Cristo negro que estaba bendito. Lo pusieron en mi cuarto. Dice mi madre que al ponerlo ahí en mi cuarto, no duró ni 3 días el Cristo. Se quebró. Solo se quebró. De estar en la pared, se quebró. Se rompió. La verdad que no explican qué fue lo que pasó, pero tuvieron que quitarlo porque se quebró. También recuerdo que era como un sábado, un domingo, era un fin de semana. Dice mi madre que yo me desperté porque yo me la pasaba, como les contaba, yo me la pasaba dormida, ¿no? Pues en la mañana, en la tarde, porque en la noche yo ya no podía dormir. Entonces, dice mi madre que yo estaba en mi cuarto dormida, ellos estaban en la sala. Entonces yo lo que hice, que me levanté como tipo sonámbula, vaya, y me fui al patio de atrás. Dice mi mamá que me hablaron, que me dijeron, Celeste, ¿a dónde vas? Y que yo me pasé. O sea, bajé las escaleras, salí de mi cuarto, bajé las escaleras, pasé por la sala donde estaban todos, pasé el comedor, abrí la puerta y me salí. Y dice mi mamá que solamente estaba volteando hacia el cielo. Era lo único que hacía, volteaba hacia el cielo y que de repente empecé a gritar. Empecé a gritar, pero unos gritos como loca, como que si me estuvieran matando, vaya. Dice mi mamá que pues ella, mi papá, ese día tenían unos amigos ahí en casa. Y pues todos salieron, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, Celeste? ¿Qué tienes? Y yo a gritar y a decirles, es que me están observando de ahí, me están observando, me quieren hacer daño. Y entonces mi mamá decía, pero ¿quién te quiere hacer daño? Ahí no hay absolutamente nada, ¿qué te pasa? Entonces, luego después mi mamá que me desmayaba y me volvían a llevar, ¿no? A mi cuarto. Entonces mi mamá ya estaba desesperada, ya no sabía qué era lo que me pasaba, porque igual, ¿no? Dice mi mamá que yo no tenía ganas de salir, que yo soy muy platicadora, y dice mi mamá que yo no platicaba con nadie, tenía una cara pálida, como les cuento, yo dormía todo el día porque en la noche yo ya no podía dormir, porque yo la verdad que, o sea, estaba súper mal. Dice mi mamá que entonces, y a mí me gusta mucho la comida de Vietnam. Están unas sopas que me encantan desde que estaba yo chiquilla. Y entonces mis papás quisieron como que, bueno, vamos a llevarla ya que coma pues su comida favorita, vaya, ¿no? Y y a lo mejor así se le va a cambiar el ánimo. Entonces dice mi mamá que ese día pues estábamos preparando todos para que nos fuéramos, ¿no?, al restaurante. Y dice mi madre que yo de estar bien, de repente como que me tiré al suelo. Como que como estaba como convulsionando, vaya. Dice mi mamá que tenía una fuerza
que estaba tan fuerte, porque da la casualidad que también estaba ahí el amigo de mis papás. Entonces entre mi papá y el amigo y mi madre, queriéndome pues agarrar para que me controlara, que los aventaba, decía mi mamá. En eso me salgo otra vez para atrás de la casa, en el patio de la casa, y fue ahí cuando me dijeron: cálmate, por favor. Dice que miraron que mi cara ya no era mi cara, pero lo que más les dio terror fue como de mí salió una voz gruesa de hombre que les gritó: no, déjenme en paz. Entonces, al ver que yo tenía una fuerza bastante abnormal, que salía de mí una voz tan espantosa, mi mamá empezó a llorar. Entonces dice que les empecé a hablar en un idioma que ellos nunca habían escuchado. Y les empezaba yo a decir cosas. Dice mi madre que ella simplemente tomó el teléfono y le pidió ayuda a su familia, que por favor le ayudaran, que porque su hija no estaba bien, que algo le estaba pasando a su hija, que no estaba actuando normal desde entonces y que ella ya no sabía qué hacer. Mis papás son católicos. Yo soy una persona católica también. Nosotros íbamos a la iglesia todos los fines de semana. Bueno, yo cuando vivía con mis padres. Ahora, la verdad que no soy mucho de ir a la iglesia, pero pues me considero una persona católica, ¿no? Entonces, mi mamá cuenta que pues primero habló con su familia y les pidió ayuda. Entonces me dijo mi mamá: ¿sabes qué, hija? Te vamos a ayudar porque aparentemente algo no está bien. No estás bien, ya estamos muy asustados, ya no podemos seguir con esta situación. Y yo igual, ida, no me podía concentrar, no podía dormir, donde quiera miraba cosas horribles. Era un terror, era horrible mi situación. Recuerdo que un tío, hermano de mi mamá, dijo: ¿sabes qué? Voy a ir con una señora que sabe de estas cosas, con una bruja, dijo. Y la bruja le pidió una fotografía mía. Al ver la fotografía, dice mi tío: mira, sabes que yo no soy muy creyente de estas cosas, pero lo que miré en la fotografía donde estaba Celeste me dejó aterrado. Esta señora le dijo que había 2 personas, un hombre y una mujer, que habían hecho un trabajo, pero el trabajo se lo habían hecho a mi mamá. La cosa es de que no pudieron. Le dijeron: no se va a poder con esta persona porque esta persona está protegida. Entonces dijeron: ¿saben qué? Pues que se le pase a la hija, ¿no?
porque ¿cómo la vamos a hacer sufrir? Pues que si le pasa algo a uno de sus hijos, ¿no? O sea, ellos lo que querían eran que yo me volviera loca. Eso era lo que querían. Y dice mi tío que en la imagen, en la foto mía, se miraba, ¿no? Una señora con el pelo largo, así como, pues bastante feo, ¿no? Y también dice que se miraba, pues, ¿no? Al otro lado mío se miraba la cara de un demonio. Dice mi tío que cuando él miró eso, que no lo podía creer. Él dijo, la verdad, que me quedé aterrorizado al ver lo que había aparecido en esa foto. Entonces, la señora, la bruja, le dijo que hiciera como tipo un ritual conmigo, ¿no? Para poder limpiarme. Mi mamá me bañó. Ella tenía que ponerse la ropa al revés, decir unos rezos, unas palabras que le había dictado la señora a mi mamá que dijera, y que me iba a bañar con leche. Ella me iba a bañar con leche. Y sí lo hizo. Recuerdo que estaba bastante fría la leche y yo me sentía que me estaba muriendo. Recuerdo que sentía como que si se me estaba abriendo la cabeza. Y sentía mucho dolor en todo el cuerpo. Yo le gritaba a mi mamá que por favor parara de hacer eso, que no me gustaba, que me sentía que me estaba muriendo. Después de eso, mi mamá me dijo, báñate. Cuando terminó de hacer eso, me dijo, báñate. Cuando yo me estaba bañando, yo entonces miré como una sombra bastante negra estaba hacia afuera pues del baño, ¿no? De la regadera. Estaba ahí. Para eso cuando yo observo, ¿no? Cuando yo observo esta silueta, esta sombra de un ser así bastante alto, grandote, que estaba ahí parado, sentí un malestar que me quería vomitar y de repente miro hacia abajo y miraba cómo me estaba escurriendo mucha sangre de mis piernas. Entonces simplemente me bañé y todo. Esa noche recuerdo que estaba en el cuarto de mi mamá y simplemente me quedé mirando al espejo. Y mi mamá platicando, no, qué hija, qué cosas, ¿no? Miré cómo mi cara se empezó a deformar. Se me empezó a hacer una cara de una señora vieja, con el cabello esponjado así, largo pero esponjado. La cara se me empezó a hacer como que si fuera una viejita. Horrible, horrible, horrible. Empezaba a gritar. Mi madre me decía, hija, por favor, contrólate. No, pero es que estoy viendo, le dije, estoy viendo algo muy feo ahí en el... No pasa nada, me decía mi mamá. Tranquilízate. Fue
tan pero tan horrible todo esto que yo viví, hasta que mi mamá me llevó a la iglesia. Mi mamá fue y platicó con el padre y le dijo lo que me estaba sucediendo. Fui a la iglesia y platiqué con el padre y le dije lo que me estaba pasando. Al estar ahí platicando con él, recuerdo que la puerta se abrió sola y me dice el padre: no pasa nada, no tengas miedo, es el alma de Dios que quiere entrar. Y le dije yo: no es que no es Dios, es eso que me está atormentando, porque sabe que estoy tratando de quitármelo de encima. El padre me dice: no pienses en esas cosas, aquí ahorita lo que vamos a hacer es que te vamos a sellar. Me hicieron un sellamiento, que le llaman, y recuerdo que llegaron más personas, me agarraron, empezaron a rezar. El padre sacó como un aceitito, le empezó a ponerlo en mí, en mi cuerpo, en mis manos, en mis pies, en mi espalda. Me dijo: ya, absolutamente nada malo te va a poder hacer daño, porque estás ya protegida, estás sellada. Todo lo malo que las personas, trabajos o lo que sea, dice, que te quisieron hacer a ti, simplemente se les va a regresar a esas personas que quisieron hacerte un mal. Todo bien, no te preocupes, tú ten fe y vas a ver que ya no vas a pasar por lo mismo y ya vas a descansar. Van a creer que cuando yo salí de ahí, yo regresé a mí misma. Yo estaba muy bien. Estaba feliz, estaba contenta. Era yo otra vez. Tenía energías. Por primera vez, yo dormí. No miraba ya nada, no escuchaba absolutamente nada. Gracias a Dios, estaba bien. La verdad que fue algo bastante fuerte y a mí me pasó. No sé por qué hay tanta gente mala, ¿no? Pero pues lo hay. Y pues bueno, gracias a Dios estoy bien. No pasó a mayores, vaya. Pero sí, tuve esa experiencia bastante fea, ¿no? Sufrí demasiado. Pero créanme que soy mucho más fuerte de lo que era antes. Bueno, pues platíquenme qué les parece, qué les pareció este cuento de hoy, ¿no? ¿A ustedes alguna vez han tenido una experiencia parecida, o ustedes creen en la brujería o creen que no existe? Platíquenme qué es lo que ustedes piensan. Y bueno, les traigo hoy, les quiero decir ahora las plantas
que representa a los signos. ¿Ok? La planta que representa a los signos. Y voy a empezar con Aries. Aries te representa el cactus. A Tauro te representa la hiedra. Géminis, la lavanda. Cáncer, el lirio. Leo, el girasol. Virgo, el eucalipto. Libra, la rosa. Escorpio, la orquídea. Sagitario, el bambú. Capricornio, el bonsái. Acuario, el aloe vera, que viene siendo la sábila. Y Piscis, el nenúfar, que viene siendo planta acuática, ¿no? La que está en el agua, la que está flotando en el agua, que está hermosa, me encanta a mí esa planta. Bueno, ahora el color que representa el amor, ternura y dulzura. También el romanticismo, la cortesía, la sensibilidad y alegría es el color rosa. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Esto fue todo por hoy. Nos vemos para el próximo sábado, ¿no? A las 10. Recuerden que si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Denle me gusta, comenten. Bueno, cuídense muchísimo, que Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima, aquí en Contando Cuentos con Celeste. Adiós.